Dar la grabación. Ponemos aquí. Ya hemos empezado a ver el torno paralelo, que hemos dicho que también se llama torno universal. Hemos dicho que es la máquina de herramienta más importante de todo el taller, porque hay cosas que solo sabe hacer el torno, y al revés, el torno puede hacer un montón de cosas que hacen otras máquinas, digamos, no tan bien, pero las puede hacer. Y por otro lado, lo que sí es, puede improvisar un montón de situaciones y hacer cosas que, digamos, a primera vista no estaban pensadas para el torno, ¿no? Después, no tiene mucha rapidez, o sea que no es un instrumento, una herramienta que nos sirva para la producción en serie. ¿Por qué? Porque no es muy rápida, ¿no? Nosotros para la producción en serie tenemos que ocupar el menor tiempo posible en fabricar cada pieza, y con esta nos cuesta mucho, sobre todo, colocarla en su sitio, ¿no? Hay que colocarla aquí en el plato, y hasta que la colocamos bien en el plato y vemos que está centrada, ha pasado un montón de tiempo. A veces la pieza tiene que venir además con el contrapunto, con el cabezal móvil, o sea que hay que acercarlo. Además, es posible que haya que hacer agujeros cónicos a los dos extremos para sujetarla entre puntos. En fin, o sea, la sujeción de piezas no es muy rápida. Y por otro lado, aquí tenemos también algunas cosas. Se pueden poner otros platos que le ayudan a ser universal, pero se pueden poner otras, en lugar del plato se pueden poner otras cosas, por ejemplo, unas pinzas que le ayudan a cargar rápidamente la nueva pieza que va a fabricar. Pero de todas maneras, eso no tiene la rapidez necesaria como para hacer una fabricación en serie. Y por otra, tampoco no tiene la precisión necesaria. Hemos visto que a lo mejor nos trabaja en IT7, más de IT7 no puede trabajar en el torno. Entonces, si nos piden IT6 ya estamos fregados. Pero de todas maneras, con todos esos defectos, el torno es la herramienta más principal de un taller metalmecánico. Vamos a refrescar muy cortito. Tiene una base, un cuerpo que le llamamos, ¿cómo le llamamos? La bancada, ¿no? Sobre la bancada está colocado todo el torno. Entonces la bancada tiene también dos rieles paralelas, dos carriles paralelos que le ayudan a que el carro se desplace a lo largo del torno y que el cabezal móvil también se mueva de adelante para atrás. Entonces, tiene dos cabezales el torno encima de la bancada. Uno que es el cabezal fijo, donde está el husillo principal, donde está el plato y donde se sujeta la pieza que se va a trabajar. Como son necesarias muchas velocidades diferentes para hacer distintos trabajos, entonces tiene una caja de velocidades. Caja de velocidades del husillo principal, o sea que esta caja determina la velocidad de corte, la velocidad de giro, digamos, del plato y por tanto de la pieza. El husillo principal, que es el eje principal del torno, que sujeta el plato y que sujeta la pieza. Hay una transmisión. Hemos visto que en la parte de atrás tiene un motor corriente alterna, y que tiene transmisión correa-polea. Entonces hay una transmisión por correa-polea hasta la máquina. Después, debajo del cabezal, debajo de esta caja de velocidades, hay otra caja que hemos dicho que muchas veces es simplemente un mecanismo Norton y que sirve para
regular la velocidad de los husillos que hay aquí abajo y por tanto regular la velocidad a la que se puede mover el carro giratorio cuando ponemos automático. Uno de esos husillos es el husillo de Soscar, otro de los husillos es la barra de cilindrar. Entonces, la velocidad a la que giran esas dos barras, que se llaman también husillos, depende de esta caja de abajo, que está, digamos, en principio también emparentada con lo que sucede arriba. Entonces aquí se llama esta caja de avances, porque tiene que ver con el avance del carro. Entonces, al otro lado está el cabezal móvil, que puede llevar varias herramientas, instrumentos acá, que usualmente pues, lleva la punta, ¿no? Para cuando se va a tornear entre puntas. Pero en lugar de la punta se puede poner, por ejemplo, una broca para hacer un agujero en la pieza. Los husillos, la barra de mando, una tercera barra que se ve aquí, es la barra de mando o de comando, que nos sirve para parar y para hacer girar el husillo principal. El carro longitudinal, este es el carro, es el carro principal del torno. Entonces tiene aquí el carro longitudinal, que mueve de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, en forma manual o en forma automática. Encima de él está el carro transversal, que se mueve de adelante para atrás y de atrás para adelante, también en forma automática o manual. Encima de eso viene otro carro más, porque es una torre de carros. Entonces el longitudinal, el transversal, el giratorio. El giratorio que puede girar, cuando nosotros movemos esta palanca, la giramos, normalmente la punta de la herramienta, porque más arriba viene el porta herramientas con la herramienta que va a trabajar la pieza. Entonces, la pieza se puede mover de derecha a izquierda, de dos maneras. Si nosotros movemos el carro longitudinal, lo hacemos caminar, entonces, como la herramienta de corte está encima del carro longitudinal, se mueve de derecha a izquierda. Y la segunda manera es, si nosotros giramos este manillar del carro giratorio, si el carro giratorio está colocado en 0 grados, entonces se mueve también, la herramienta va hacia la izquierda o hacia la derecha, exactamente en forma paralela al eje principal del torno. Pero si nosotros le cambiamos la inclinación al carro giratorio, entonces podemos lograr que esta herramienta se mueva en un cierto ángulo con relación al eje principal del torno. Esos son entonces los principales componentes del torno. La base, que es la bancada, tiene las dos guías, como dijimos acá, y dos cuñitas que sirven para que el cabezal fijo quede bien montado, para que el eje principal, el husillo principal, quede entonces paralelo a estas dos guías. Estas dos guías no son rectangulares, como uno podría pensar, sino que son trapezoidales. O sea, tienen la forma de trapecios y se hacen así porque ayudan a eliminar los efectos del desgaste con el tiempo, ¿no? O sea que tanto va el carro de ida y vuelta y el cabezal móvil también, que estas guías se van gastando y los patines sobre los que se mueven el carro y el cabezal móvil también. Entonces, para compensar eso, si nosotros no tuviéramos esta forma, quedarían sueltas las piezas, ¿no? El carro longitudinal quedaría suelto y además se bajaría de su sitio. O sea, se va bajando, pero
no va a quedar suelto porque esto cada vez, mientras más se cae por el desgaste, más ancho es. O sea que eso compensa el hecho de que se ha desgastado la otra parte, la negativa. Y por tanto, siempre va a tener un lugar seguro donde asentar y no se va a mover de adelante para atrás. Va a ir bajando sí, su altura, pero eso se puede compensar de una manera más sencilla. Entonces, esta es la bancada con sus guías trapezoidales, con su escote, que hemos dicho que sirve para tornar piezas con un mayor diámetro, y hemos dicho que esto está hecho de fundición de acero para que sea un material que no es elástico, así que no está vibrando todo el tiempo, sino que las vibraciones que produce la herramienta que al cortar aquí son amortiguadas rápidamente por este material que es el material de la bancada. Sirve como base, soporte de los mecanismos y por otra como guía en las partes móviles, para que se muevan siempre en dirección del eje principal. Se fabrica en fundición, se estabiliza térmicamente. Hemos dicho que es tan grande que tiene 2 metros, 3 metros. Los tornos más grandes tienen 5 metros bancada. Y eso tiene que hacerse de fundición, está fundido. Entonces después se lo endura, pero eso de repente puede torcerse, se tuerce y entonces ya no es un plano. Entonces para que no suceda eso, se lo estabiliza térmicamente. En la parte superior derecha, la bancada está provista de guías prismáticas sobre las que se desplazan paralelamente al eje principal el carro móvil y el cabezal móvil. Las guías han sido endurecidas superficialmente y su forma ha sido diseñada para compensar el desgaste que se origine por el uso. Algunas bancadas tienen también una cavidad llamada escote, que en operación normal lleva puesta una pieza postiza provista de guías prismáticas, o sea, para que también el carro pueda pasar por encima. Entonces se le pone esa pieza para que no haya escote, no se ve, el escote está tapado. Entonces esa pieza postiza calza perfectamente con las del resto de la bancada. La eliminación de la pieza postiza permite tornear piezas de mayor diámetro. O sea que solamente cuando vamos a tornear piezas de un diámetro mayor, sacamos esa pieza postiza y torneamos. A la izquierda, la parte delantera izquierda del torno y trasera del torno nos muestra su motor, que es un motor corriente alterna con correa polea. Tiene son correas B, 2, 3, las que sean necesarias para poder trabajar con la potencia que necesita. Aquí están la lira del torno, que es el puente que mueve la caja de abajo, ¿no? Entonces, con el movimiento de la caja de arriba, el oscillo principal, se mueve también este engranaje que comunica con la caja de abajo. Esta es la caja de cambios arriba para darle distintas velocidades al oscillo principal del torno. Cabezal fijo, ubicado en el extremo izquierdo de la bancada, contiene caja de velocidades del oscillo, que permite dotar al oscillo de diferentes velocidades de giro. Exteriormente está conectada con el motor por correa polea y contiene también el freno electromecánico y el embrague. El oscillo o eje principal del torno, también contenido en el cabezal fijo, al ser hueco permite hacer pasar por su interior materia prima en forma de barra delgada, que puede sobresalir por el extremo posterior y ir siendo alimentada sucesivamente.
una vez que se corta la parte delantera y ya trabajada. O sea que la barra va colgando por atrás y la vamos metiendo de a poco, solamente un poquito para que cada vez se haga una pieza. Cuando se termina de hacer la pieza, se corta y se empuja un poco más la barra, ¿no? En su parte delantera, el agujero es cónico, lo cual permite asegurar el plato. El plato también pone el cabezal fijo, a pesar de que se puede cambiar, ¿no? Es el dispositivo que sirve para sujetar la materia prima, las piezas, que puede ser de varios tipos, como se verá posteriormente. Y el cabezal móvil o contrapunto, al otro lado, tiene esta forma, un volante para mover la punta hacia adelante y hacia atrás. Aquí la punta puede ser mejor, bueno, puede ser una punta de estas, de las más sencillas, pero puede también ser una punta giratoria. Lo mejor, porque cuando es una punta normal, la pieza aquí está girando y esta pieza no. Entonces se produce un roce muy fuerte aquí en la punta de la punta, la parte delantera de la punta, y uno tiene que poner aquí gasa normalmente para que no se sobrecaliente, porque si se sobrecalienta, además se va a agrandar la pieza y ya no va a querer dar vuelta. Entonces lo mejor es que tengamos una punta giratoria. Entonces esa punta giratoria tiene rodamientos, como se puede ver aquí, que hacen que esta punta se pueda mover juntamente con la pieza. Entonces tiene una palanca para soltar y ajustar el cabezal móvil en alguna parte donde nos convenga. Se hace con esta palanca. Tiene entonces esta giratoria que sirve para adelantar la punta. Después de haber movido todo lo que necesitemos hacia adelante, movemos también la punta con este volante. Cuando ya no queremos que se mueva, aquí tiene otra palanca para fijar esto. Cuando esa palanca está apretada, ya el volante ya no puede sacar, o sea, hacer adelantar o atrasar la punta del cabezal. Tiene dos partes, tiene la base y la parte superior del contrapunto, y están separadas de manera que se puede deslizar hacia la izquierda o hacia la derecha la parte de arriba con relación a la parte de abajo. La parte de abajo tiene una posición, digamos, fija con relación a la bancada. Aquí va la bancada que usa el contrapunto, ¿no? Entonces, esto tiene siempre esta posición. Igual si la movemos para la izquierda, para adelante, para atrás, igual esta pieza va a tener esa dirección. Pero nosotros podemos, a la parte de arriba, que es donde va a ir la punta, podemos nosotros darle una excentricidad. ¿Para qué? Para que la pieza que está colocada entre el plato y la contrapunta no tenga su centro paralelo, o sea, su centro no coincida con el eje principal del torno. ¿Para qué pudiéramos querer eso? Si tenemos entonces que esos dos ejes no coinciden, lo que vamos a fabricar cuando la herramienta se mueva de atrás para adelante, vamos a estar fabricando un cono. No vamos a fabricar un cilindro. Eso debido a que el eje de la pieza que estamos trabajando tiene un cierto ángulo con relación al eje principal del torno. En el caso normal, ambas dos mitades tienen que coincidir para que el eje principal del torno y el eje donde va a estar la pieza sean el mismo. Carro móvil tiene el carro principal sobre el cual se desplaza a lo largo de la bancada. Este constituye
el movimiento longitudinal, que puede ser puesto en automático o en manual. 5C o 5A, dice. Quizá, no sé. No, estamos hablando del carro. El carro transversal, de encima del carro longitudinal o transversal, o longitudinal o principal, queda el carro transversal, que puede moverse de adelante para atrás transversalmente sobre el carro principal, también manual o automáticamente. Para ello, el carro principal debe quedar previamente fijo, bloqueado sobre la bancada. Aquí están los números. Entonces, el de abajo es el 5, tenemos 5B y 5C, aquí para fijar el carro longitudinal, fijarlo en la bancada o que se mueva automáticamente. Encima está el carro transversal. Este carro transversal entonces se mueve, también tiene aquí la base que es también trapezoidal. A esta le llamamos una cola de Milano, que ayuda a compensar el desgaste de las piezas. Y encima de eso va el carro giratorio. Aquí al lado podemos ver un esquema más simplificado. El carro longitudinal se mueve de izquierda a derecha. El carro transversal, que se mueve de adelante para atrás. Y el carro giratorio, que se mueve, gira aquí. Entonces aquí tiene una indicación de cuántos grados ha girado. Y fuera de eso, la herramienta puede moverse a lo largo de su eje, que puede o no ser paralelo al eje principal. Y encima de todo tenemos la torreta porta herramienta, que es donde va, en realidad, la parte más importante del carro, que es la herramienta. Entonces hay varios dispositivos para sujetar la herramienta. La herramienta, ya sabemos, tiene que estar bien sujetada para hacer bien el trabajo. Tiene además que sobresalir lo menos posible para que la longitud de nuestra viga, voladizo, esa punta que se ve, ese voladizo, sea lo más pequeña posible, y tiene que estar a la altura del eje principal del torno. Entonces, eso se puede lograr. Hay una manera de lograrlo contra la punta. Vemos la punta de la herramienta que debería coincidir con la punta, ¿no? La parte más puntúa de la punta de la cabezal móvil o la del cabezal fijo. Con el problema de que normalmente esa ya alguien la ha pasado a llevar y ha perdido su punta. Entonces termina en algo redondo, así no aparece una punta. Entonces no permite trabajar bien. Entonces, si se puede, habría que construirse una plantilla, no esa que se ve ahí, que es una planchita de metal nomás, ¿no? De acero, con una punta a la altura donde debiera quedar la punta de la herramienta de corte. Entonces, eso se logra. Hay varias formas de lograrlo. La más sencilla es poniendo algunos suples debajo del material de la herramienta. Se pueden poner estos suples, que son unas planchitas de distintas alturas. Entonces le vamos poniendo las planchitas hasta que queda a la altura que nosotros queremos. Y la herramienta se sujeta con esta pieza que se aprieta con este tornillo y que tiene al otro lado una altura que es graduable, porque ya que estamos solamente a un lado tiene aquí contra, ¿no? Al otro lado está libre. O sea que
se inclinaría si no tuviera esa patilla. Esta es la forma más sencilla, pero hay formas, esta es la forma más rápida de hacerlo, porque está ya con una excéntrica. O sea que toda esta pieza, donde está fijada la herramienta, aquí la herramienta ya está colocada y está fija con estos 3 pernos. Pero toda esta pieza que tiene forma de C puede moverse para arriba o para abajo, simplemente con un movimiento de aquí, de la palanca. Entonces se puede mover la cantidad que nosotros queramos. Y ahí se fija, se deja fija porque es la altura que nosotros necesitamos para trabajar. Y esto es giratorio, en fin. Esta otra no tiene eso, pero tiene 4 posibilidades de tener 4 herramientas listas para trabajar. Solo una va a estar en posición de trabajo, las otras 3 van a estar esperando. Ejemplos de portaherramientas permiten realizar fácilmente distintas operaciones. Cambio de altura a la izquierda, cambio de herramienta activa a la derecha. De estos portaherramientas también se pueden poner varios arriba. Torreta portaherramientas, carro giratorio y carro transversal. Luneta fija y luneta móvil. Además de esto que hemos visto, están las lunetas, que son unos soportes fijos para sostener la pieza también, ¿no? Es un accesorio que se fija sobre la bancada. La luneta móvil se fija sobre el carro móvil, por lo tanto se mueve junto con la herramienta. Ambas tienen el propósito de impedir el movimiento transversal de la pieza de manera de proporcionarle una mayor rigidez contra el empuje de la herramienta. La herramienta para tener profundidad de corte P, la empujas atrás a la pieza. Claro, si no hay nada, entonces la única resistencia que tiene es la resistencia elástica de la pieza que se está trabajando, pero si nosotros le ponemos detrás el luneta móvil, entonces ya no puede retroceder hacia atrás. Pues hemos visto cómo trabajan estas. Esta es la luneta fija que se puede colocar sobre la bancada, que sostiene la pieza. Esta es la luneta móvil que se coloca sobre el carro. Y entonces se va corriendo de atrás para adelante con la punta de la herramienta. Está excelente, pero también nos limitan el diámetro que se puede tornear. Caja de avances proporciona avances, diferentes velocidades de avance automático al carro móvil, tanto en la dirección longitudinal como transversal. Tradicionalmente los tornos están provistos de un mecanismo Norton para ese propósito. Y hemos visto también el mecanismo Norton. Tornos de generaciones posteriores poseen una caja de avances más efectiva. Es un mecanismo Norton. Así. La caja de avances moderna, pero difícil saber cómo trabaja, ¿no? Pero tiene muchas velocidades y muchas posibilidades. Sujeción de la pieza, equipamiento normal en un torno de un torno universal, incorpora entre otros un plato de 3 garras, que ya lo hemos visto, este de aquí, el 1, un plato de 4 garras, este de aquí, de movimiento sincrónico o no, dice en realidad. Este plato de 3 garras son de movimiento sincrónico. Las 3 van para adentro y las 3 van para afuera al mismo tiempo. Entonces son las más rápidas de operar, digamos, dentro de los platos. Esta de 4 tiene el movimiento de las garras individual, porque lo ponemos cuando no es posible usar el de 3 garras, porque en la pieza que queremos trabajar no está centrada. Entonces, para poderla centrar, usamos estas 4 garras que se desplazan individualmente. Fuera de eso,
tenemos un plato provisto de ranuras radiales, el 3. Una luneta fija, 4. Y una luneta móvil, tal como se pueden ver, el 5, la 5 no está puesto aquí, 5. El plato más usado es el 3 garras, debido a que sus garras abren y cierran simultáneamente, por lo cual resulta sencillo sujetar en él todas aquellas formas de materia prima que tienen simetría circular, tal como barras redondas y hexagonales. Claro, o sea, si tienen barra cuadrada, ya no. Porque tendríamos que sujetar en 4 caras, ¿no? Entonces estas 3 garras nos dan para sujetar 4 caras simultáneamente y que quede centrado. Vamos a ver hasta aquí. Vamos a cambiar. Bueno, todavía está aquí el plato. Estas garras se pueden... Tiene 2 huevos de garras, uno para agarrar por adelante, por adentro, el otro para agarrar por afuera. Y tienen, todas estas garras tienen aquí atrás son como engranajes, ¿no? Que van colocados sobre esta rosca. Esta rosca hace que cuando nosotros hacemos girar la rosca, salgan las 3 garras simultáneamente, ¿no? Porque están todas conectadas por esta rosca plana. Es una rosca plana dentada giratoria, esa placa. Gira con esta llave, poner la llave y para soltar o para apretar. Rosca plana de forma de espiral, garras duras o blandas. Movimiento sincrónico. Para sujetar materia prima en productos de sección cuadrada. Por ejemplo, si esta pieza la queremos trabajar, no se puede poner directamente en la garra, en el plato de 3 garras. Para sujetar estas 4 caras y hacerlo de manera que quede esta zona quede en el centro, necesitamos un plato de 4 garras. Sin esta, por ejemplo, esta pieza es esa misma, ¿no? Pero esto es más chico. Pero la base donde está llega hasta aquí por un lado y por otro lado llega hasta aquí. Entonces esta garra hay que llevarla bien hasta atrás y esta garra adelantarla mucho para que este agujero coincida con el eje principal del torno. Los laterales, parece que por esta vez se pueden apretar simultáneamente, pero puede ser que en esta dirección horizontal tampoco esté centrado. Entonces, eso también se puede arreglar con este plato de las ranuras, pero este es el plato de las 4 garras, ¿no? Plato de 4 garras con contrapeso. Y estas ranuras que quedan también están para poner contrapesos, porque, claro, o sea, el peso de todo el metal que está puesto aquí va a quedar descentrado, porque esta pieza también está descentrada. Entonces, lo que tendríamos que hacer es poner el peso correspondiente en la otra dirección, de manera que se pueda compensar y quede balanceado. Tiene que estar balanceado para cuando la vamos a hacer girar, porque si no, el eje del torno va a sacudir enormemente, peor, mientras mayor velocidad. Entonces, estas ranuras son para poner contrapesos. Aquí están puestos algunos contrapesos, ¿no? Plato plano, 300 ranuras radiales que permiten fijar en él elementos adicionales. Claro, aquí está hablando de los otros, ya los más irregulares, este de aquí. Entonces, este es otro plato, es un plato de ranuras radiales. Ustedes se fijan ahí,
la pieza que se va a trabajar no tiene de dónde agarrarse, pero sí de su base. Es una base con 2 tornillos. Pues esa base con 2 tornillos se puede fijar a un perfil en B, y este perfil en B se lo puede fijar al plato. Así. Ya supongo que se imaginan cómo queda esto, ¿no? De manera que podamos trabajar este agujero. Entonces, el eje de este agujero tiene que ser coincidente con el eje principal del torno. Aquí un contrapeso, porque si todo el peso viene a un lado, después cuando giremos esto va a parecer un taca-taca, ¿no? Entonces hay que ponerle un contrapeso, de manera que esto esté balanceado. Y en lo posible no hacerlo girar muy rápido tampoco, porque si no podemos echar a perder el torno. Entonces ustedes se fijan que aquí hay gran versatilidad para poner distintos tipos de piezas a trabajo. Pero todo eso requiere mucho tiempo. Entonces, aquí no estamos hablando de fabricación en serie, no se puede, ¿no? Tenemos que hacer algún dispositivo que nos permita colocar esto rápidamente, sin tener que estar graduando cada una de las garras o cada una de estas planchas escuadras de sujeción, en fin. ¿No? Tenía que ser algo más automático, de manera que sea rápido. Pero nos da la posibilidad de hacer trabajos en todo tipo de piezas. Aquí está, para las piezas más largas, hemos dicho que se hace el trabajo entre puntos. Y hay que hacer entonces un agujero cónico donde van a ir los puntos, el punto sujeto en el plato y el punto sujeto en el contrapunto. Aquí se ve, por ejemplo, los 2 puntos. El punto sujeto en el plato y aquí el punto sujeto en el contrapunto, en el cabezal móvil. Para manejar este dispositivo le han quitado el plato, parece el plato de 3 garras, y lo están haciendo trabajar sobre esto. En lugar del plato de 3 garras va a ir esto entonces, que sirve para fijar la pieza entre 2 conos, y a pesar de eso se destraba. Porque ahora cuando gire este plato, esto también la va a seguir. Porque tiene este perro o corazón de racha. Si adicionalmente a la pieza es esbelta, será necesario utilizar también una luneta que le proporcione la rigidez necesaria para trabajar. Figura 142, página 140. No veo. Pero igual. 40. Ya está. Pues vamos a ver. Aquí, entonces, sería para trabajar la pieza entre puntas. Aquí con otro tipo de sujeción, en lugar del plato también. Entonces, esto es una pinza, que es una pieza que tiene una extremidad cónica, pero está dividida en 2 o 3 partes. Está dividida en 3 partes y cuando no hay nada que la apriete, se abre. Esas ranuras, tiene aquí 3 ranuras, 1, 2, 3 ranuras, se abren y se puede meter esta pieza. Una vez que se metió la pieza, se la aprieta. Aquí damos la vuelta para que gire aquí y esta pieza apriete el cono. Entonces, cuando lo aprieta, ya aquí se cierra. Entonces, esta pieza, la pinza, sirve, como dice ahí abajo, es de sujeción rápida. Nos permite sujetar y soltar las piezas muy rápidamente. Ya está la pieza cortada al tamaño necesario
Entonces se la pone rápidamente en el lugar de trabajo mediante la pinza. Características principales. Bueno, vamos a ver hasta ahí. Y ahora vámonos aquí a esto. Elementos comunes, ya hemos visto. Aquí la caja de herramientas, la caja de velocidades del torno, los carros del torno, carro longitudinal. Aquí está la bancada, y la bancada que lleva estos nervios para darle mayor rigidez. Y estas guías que son trapezoidales. Una es para mover el carro y la otra para mover el contrapunto o cabeza al monte. Dan el usillo de Oscar, la barra cilindral y la barra de accionar, el accionamiento. Entonces, cuando esto se mueve sobre este carro, es el carro longitudinal, va de derecha a izquierda según la flecha amarilla. Carro transversal, el que se mueve ahora es sobre el carro de transversal, entonces va así, de adelante para atrás. Y el carro orientable o giratorio son los 3 carros. Manual de uso del torno, que será esto, vamos a mirar a ver. Eso. Entonces vamos a dar de compartir. Unimos, le damos sonido, le damos utilizar el tipo de video, dice, entonces compartimos. Entonces vamos a buscar aquí, manual. Hola, mi nombre es Osman y hoy les voy a hablar acerca de lo que es el torno y lo que necesitamos para trabajar con ello. Acompáñame. Antes que nada, tenemos que tener los lentes de seguridad que son muy importantes para evitar accidentes. Es muy importante siempre tener nuestras manos y brazos descubiertos. Muy bien, ya que tenemos listo nuestro equipo de seguridad, continuemos con lo que son las partes del torno. En esta zona se encuentran las palancas que controlan las revoluciones de lo que es el cilindro de nuestra pieza. Las palancas las vamos a dejar como se encuentran y solo vamos a utilizar en nuestro caso esta pieza, que es el botón de emergencia de paro. Esta palanca funciona en 3 sentidos. Uno hacia arriba, que va a hacer que nuestro cilindro gire a favor de las manecillas del reloj. El del centro, que va a hacer que se pare. Y el de abajo, que va a hacer que gire en contra de las manecillas del reloj, que es en nuestro caso en el que vamos a trabajar para cortar nuestra pieza de aluminio. Y tenemos lo que es el freno de pie, que nos va a ayudar a detener lo que son las revoluciones del cilindro de nuestra pieza. En esta parte de lo que es el torno se encuentra lo que es la punta para tener mayor precisión en nuestra pieza o para realizar orificios. Se suelta lo que es el seguro para poder moverlo y acomodarlo según las dimensiones de tu pieza. En esta parte del torno se encuentra lo que es nuestra navaja con la que vamos a cortar nuestra pieza de aluminio. Si se fijan, la navaja está en un sentido como si fuese un triángulo para que al momento que el cilindro gire en contra de las manecillas del reloj, este lo corte y las rebabas salgan hacia arriba. Bien, aquí se encuentra la parte interesante con la que vamos a trabajar todo este tiempo. Realizando rotaciones del cilindro, podemos observar que se mueve nuestro eje en Y
y el cilindro de la parte de abajo se mueve en X. Y con esto vamos a jugar con lo que son los cortes de nuestra pieza. Ahora, para poder colocar nuestra pieza utilizamos esta llave que va a ser insertada en este orificio, y como podrán observar, si giramos a la derecha, los soportes se vienen hacia el centro, y si lo giramos al otro sentido, se hacen hacia afuera. Y así podemos ajustar nuestra pieza para que esté segura y precisa para el corte. Ahora continuamos con estas dos partes, que es la lámpara, que nos va a ayudar a observar mejor nuestra pieza y ver con mayor precisión el corte. Y tenemos lo que es esta manguera, el cual nos va a ayudar a rociar nuestra pieza con lubricante. Muy bien, ahora continuemos con lo que es una demostración. Primero que nada, nos colocamos los lentes. Después, nos aseguramos de que esté encendido nuestro torno y continuamos con nuestra llave para ajustar nuestra pieza. Depende de la pieza, pues ya sabrán cómo se ajusta. Continuamos con la realización del freno de emergencia. ¿Sí? Encendemos nuestra máquina. Y con estas palancas nos van a ayudar a jugar con los ejes. Y nunca se olviden oprimir esto, el paro de emergencia. Y finalmente, limpiamos nuestra área de trabajo. Con una brocha vamos a limpiar los residuos de rebaba. Con esto debajo de tu lengua si no estás satisfecho con el tamaño de tu herramienta. Hoy voy a revelar algo que te ayudará a aumentar el tamaño de tu herramienta. Pulgadas. Este secreto. A la herramienta hay que dotarla de dos tipos de movimientos: de avance y de penetración. Es decir, la herramienta debe poder acercarse a la pieza para lograr la profundidad de pasada adecuada, y también poder moverse con el movimiento de avance para lograr la superficie deseada. Estos movimientos se consiguen mediante los carros. El carro longitudinal es el carro que se desplaza paralelo al eje principal del torno sobre las guías de la bancada. El carro transversal se desliza sobre una guía que se sitúa de forma perpendicular al eje principal. El carro orientable se apoya sobre una plataforma giratoria que puede fijarse en cualquier posición. A la herramienta hay que dotarla de dos tipos de movimientos: de avance y de penetración. Es decir, la herramienta debe poder acercarse a la pieza para lograr la profundidad de pasada adecuada, y también poder moverse con el movimiento de avance para lograr la superficie deseada. Estos movimientos se consiguen mediante los carros. El carro longitudinal es el carro que se desplaza paralelo al eje principal del torno sobre las guías de la bancada. El carro transversal se desliza sobre una guía que se sitúa de forma perpendicular al eje principal. El carro orientable se apoya sobre una plataforma giratoria que puede fijarse en cualquier posición.
Condiciones generales para hacer un buen trabajo, ya sabemos, la herramienta de corte tiene que estar bien afilada, debe estar bien sujeta, la pieza debe estar también bien sujeta, hay que utilizar la velocidad de corte correcta y además utilizar siempre el fluido de corte. Básicamente el torno solo puede ser 3 operaciones: cilindrar, en inglés decimos turning, refrentar, facing, y alesar, boring. Básicamente, ¿no? Pero vamos a ver esta entonces el Smithy, que ya lo hemos visto, pero vale la pena porque es bien indicativo. Vamos a dejar de... There's a wide range of cutting techniques that can be done on a smithy. All of them, no matter how complex, can be done efficiently, as long as you follow a few simple guidelines. Aquí hemos dicho ya que estos tornos que está haciendo los Smithy, que está haciendo propaganda el señor, son unos combi, porque abajo tienen el torno, pero aquí arriba tienen una fresadora que también sirve como taladro vertical. Entonces, tiene esa ventaja. Ahora, solamente puede funcionar una de las herramientas a la vez, o el torno o la fresadora. ¿Ya? Guidelines. The first and most important thing to remember is that the cutting tools, the drills, lathe tool bits, and milling cutters must be sharp. Second, cutting tools must be held securely in the machine's tool holders, free from any vibration. Third, the workpiece, or in other words, the metal you intend to cut, must be mounted securely on the machine, able to resist the force of the cutting tools. And fourth, the correct cutting speed should be used. These 4 points, tool sharpness, tool holding, work holding, and speed of the cut, all have a direct effect on the ability of the machine to work efficiently, and in the long run, an effect on the quality of your work. Another factor that will affect your work is the use of a cutting fluid or coolant. The amount of compression required to cut metal produces a lot of heat. At high temperatures, the metal being cut tends to weld itself on the cutting edge of the tool. This effect dulls the tool and leaves a rough surface on the workpiece. The use of cutting fluid is not mandatory, but for most metal, except for brass and cast iron, it is recommended. Cutting fluid cools and lubricates. It prolongs the life of the cutting tools, allows you to cut at faster speeds, and helps to produce parts with a fine finish. As you watch our demonstrations, you'll notice that we're not using a lot of cutting fluid. The reason is because we wanted to get our cameras in close to the action. And to do that, still give you a clear picture, we have to cut back on the fluid. Let's start by looking at the lathe. For most lathe operations, the workpiece is rotated by the lathe spindle, and a cutting tool with a single cutting edge is brought against the workpiece to make the cut. In theory, there are only 3 basic types of cuts in all lathe work. These cuts are turning, facing, and boring. In a turning cut, the tool is moved parallel to the lathe axis to remove material from the outside diameter of the workpiece. In a facing cut, the tool moves at right angles to the lathe axis, removing material on the face or end of a part. A boring cut removes material from the inside diameter of a workpiece. From a practical point of view, that's just the beginning. There are many variations of these 3 basic cuts: drilling, cutting tapers, thread cutting, grinding, and in fact, almost any type of metal cutting operation can be performed on the lathe with the right tools and techniques. En 2 minutos y medio vamos a volver entonces a oír lo que nos dice el señor. There's a wide range of cutting techniques that can be done on a smithy. All of them, no matter how complex, can be done efficiently, as long as you follow a few simple guidelines. The first and most important thing to remember is that the cutting tools, the drills, lathe tool bits, and milling cutters must be sharp. Second, cutting tools must be held securely in the machine's tool holders, free from any vibration. Third, the workpiece, or in other words, the metal you intend to cut, must be mounted securely on the machine, able to resist the force of the cutting tools. And fourth,
the correct cutting speed should be used. These 4 Entonces, la primera, las herramientas que se esté usando o que esté cortando tiene que estar bien afilada, primera cosa. Segunda, la herramienta tiene que estar bien asegurada, si no, no puede cortar bien. Tercera, la materia prima que se utiliza, la que se va a convertir en la pieza, también tiene que estar asegurada convenientemente en el torno, de manera que la pieza pueda resistir los empujes de la herramienta, porque la herramienta va a poder cortar, la va empujando a la pieza de un lado para otro, ¿no? Eso. Y además, la última que ha indicado el señor es que hay que utilizar la velocidad de corte correcta para hacer un buen trabajo. Entonces, esas 4 cosas son las que mandan la calidad de trabajo en el torno. Y adicionalmente, la de poner un fluido de corte, que el fluido de corte se lleva el calor del lugar donde se está cortando y asegura entonces que no suba el calor en la herramienta, no suba excesivamente, lo que le alarga la vida y también mejora la calidad del trabajo. Seguimos entonces. points: tool sharpness, tool holding, work holding, and speed of the cut all have a direct effect on the ability of the machine to work efficiently, and in the long run, an effect on the quality of your work. Another factor that will affect your work is the use of a cutting fluid or coolant. The amount of compression required to cut metal produces a lot of heat. At high temperatures, the metal being cut tends to weld itself on the cutting edge of the tool. This effect dulls the tool and leaves a rough surface on the workpiece. The use of cutting fluid is not mandatory, but for most metal, except for brass and cast iron, it is recommended. Cutting fluid cools and lubricates. It prolongs the life of the cutting tools, allows you to cut at faster speeds, and helps to produce parts with a fine finish. As you watch our demonstrations, you'll notice that we're not using a lot of cutting fluid. The reason is because we wanted to get our cameras in close to the action. Aquí en los videos que ustedes van a ver del Smithy, no vamos a usar, dice, fluido de corte porque no nos dejaría hacer buenas filmaciones. And to do that, still give you a clear picture, we have to cut back on the fluid. Let's start by looking at the lathe. For most lathe operations, the workpiece is rotated by the lathe spindle, and a cutting tool with a single cutting edge is brought against the workpiece to make the cut. In theory, there are only 3 basic types of cuts in all lathe work. These cuts are turning, facing, and boring. In a turning cut, the tool is moved parallel to the lathe axis to remove material from the outside diameter of the workpiece. In a facing cut, the tool moves at right angles to the lathe axis, removing material on the face or end of a part. A boring cut removes material from the inside diameter of a workpiece. From a practical point of view, that's just the beginning. There are many variations of these 3 basic cuts. Porque además hay un montón de cosas que se pueden hacer en el entorno. Por ejemplo, aquí se está haciendo un agujero con una broca. Drilling, cutting tapers, thread. Se está cortando un cono, o sea que no solamente se pueden cortar cilindros, sino también se pueden cortar conos, y no solamente se puede cilindrar, sino que también se pueden hacer hilo. Cutting, grinding, and in fact, almost any type of metal cutting operation can be performed on the lathe with the. Aquí está haciendo también otro trabajo que también es alisado. ¿No? Con otro tipo de herramienta está alisando el agujero que está puesto acá y que no se puede sujetar sobre el torno, sobre el plato, ¿no? Entonces lo sujeta sobre el carro, se ve aquí, ¿no es cierto? Está usando el carro para poner la herramienta a la que le va a rectificar el agujero. Entonces, se fijan cómo está sujeta sobre el carro transversal, probablemente, y entonces se ha retirado la parte que va más arriba para poder poner esto. The right tools and techniques. Muy bien. Entonces, le damos a compartir.
Vamos a ver qué vamos a hacer. Sujeción de la pieza puede sujetarse entre centros, haciendo agujeros cónicos en los extremos y colocando puntos en el plato y en el contrapunto. Además, es necesario que la pieza siga la rotación del plato, a pesar de que la fuerza que ejerce sobre ella la herramienta de corte. Entonces, para eso se logra con un aditamento especial que se llama un corazón, un perro de arrastre. El plato usado para ello es uno especial. Esta forma de sujetar la pieza tiene de especial que la pieza gira siempre sobre su centro geométrico, que nosotros hemos determinado haciendo los dos agujeros cónicos en sus extremos. Eso desde ese momento pasa a ser el centro geométrico de la pieza, porque cualquier cosa que hagamos va a estar basada en ese centro siempre que la trabajemos entre centros, ¿no? Entonces, se la puede sacar, hacer otra cosa y volverla a poner. Por ejemplo, porque tenemos un trabajo que tenemos que entregar rápido, entonces la podemos sacar, pero después la podemos volver a poner y va a quedar tal cual estaba la primera vez. ¿Por qué? Porque debido a que la ponemos entre puntos, siempre está girando sobre su eje. También puede tener distintos platos para sujetar directamente la pieza, apretándola entre sus morbasas o garras. El plato tiene 3 garras, el plato de 3 garras de movimiento simultáneo que se puede usar cuando la materia prima es cilíndrica o hexagonal. El plato trae 2 agujeros de garras para sujetar la pieza desde adentro o desde afuera, los juegos de garras. Esta alternativa, el hecho de que la pieza quede siempre igual descentrada cuando la ponemos entre garras, depende totalmente del estado de las garras, de las morbasas, porque estas se desgastan muchas veces en forma desigual. Claro, entonces puede haber una de las morbasas de las garritas que está más desgastada que las otras, entonces la pieza la vamos a colocar en forma, digamos que no simétrica enteramente, y todas las cosas que nosotros hagamos en ese momento van a haberse realizado sobre ese centro casual, ¿no? Entonces, si nosotros sacamos la pieza y la volvemos a colocar, probablemente no vamos a colocar la pieza justamente donde estaba la vez pasada. De manera que la garrita que está gastada, está dañada, va a estar en otra parte ahora. Y por tanto vamos a estar poniendo un nuevo centro para trabajar la pieza. Entonces esa pieza tiene 2 centros. Uno de la primera vez que nosotros trabajamos la pieza hasta que la quitamos. Y otro centro de la segunda vez. Y si seguimos sacando y poniendo, entonces probablemente vamos a tener diferentes centros, varios centros para las partes de la pieza que se vayan fabricando. Y eso, desde luego, disminuye la precisión de nuestro trabajo. Plato de 4 garras, movimiento individual, se considera más preciso que el de 3, porque las garras deben moverse individualmente hasta centrar la pieza. Es también más general porque permite sujetar piezas cuadradas, rectangulares o de forma irregular, excéntricas, etc. Poner a punto esta alternativa es mucho más trabajoso porque debe lograrse gradualmente con la ayuda de otros instrumentos. En el plato de ranuras T también es posible sujetar otro tipo de piezas, ya sea directamente o con la ayuda de escuadras u otros sujetadores. La pieza debe siempre ser capaz de soportar la presión de la herramienta de corte. Por ello, la pieza debe introducirse todo lo que se pueda en el agujero del plato, centro, y su longitud libre debe ser, y dice, si su longitud libre es mayor a 3 veces su diámetro, o sea que si es muy larga esa pieza,
Entonces debe dársele soporte adicional, lo cual se puede lograr utilizando el contrapunto como segundo punto de apoyo, con un punto giratorio si se tiene. O en lugar del contrapunto podemos usar una luneta fija. La luneta móvil se desplaza junto con el carro que ayuda a impedir la deformación elástica de las piezas muy largas. Entonces ya sabemos, ¿no? Se puede, si es muy larga la pieza, más de 3 veces su diámetro, entonces ya no podemos trabajarla sujeta solamente en el plato. Ya deberíamos sujetarla por los dos lados. Entonces, al otro lado, ¿qué ponemos? Lo normal sería poner el contrapunto. Con otro punto ahí, giratorio o no. Eso es lo más normal y lo más rápido. Pero si no tenemos eso, tendríamos que hacer un agujero cónico para que venga ahí el punto. Ahora, si eso no se puede porque la pieza es muy larga o algo así, entonces podemos usar una luneta fija. Sacamos el contrapunto y en su lugar ponemos una luneta fija. Vamos a ver aquí en Machine Tool otros multigranitos. Vamos a ver esta también, que nos dice de agarrar la pieza. Entonces, sujeción de la pieza solamente. Let's look at some of the standard work holding tools that can be used on the lathe. Then move on to the cutting tools and the controls on the machine. One of the oldest work-holding techniques on a lathe is called turning between centers. This technique is primarily Let's look at some of the standard work holding tools that can be used on the lathe. Then move on to the lathe cutting tools and the controls on the machine. One of the oldest work holding techniques on a lathe is called turning between centers. This technique is primarily used to turn the outside diameter of a shaft. To make this setup, a pair of lathe centers are installed in the headstock spindle and in the tailstock. The work is then center drilled on each end. These holes act as bearing surfaces to support the part directly on the lathe centers. A lathe dog is mounted at one end of the bar stock, engaged into a driving plate, and clamped to the workpiece. This device is used to transmit the driving power of the lathe spindle to the work. Without the lathe dog, the workpiece would simply stop turning as soon as the cutting tool came in contact with it. Turning between centers has an advantage over using a lathe chuck, because it uses the lathe's center line and the part center line as the reference to hold the part on the lathe. Regardless of how many times the work is taken out of the lathe, it can easily be replaced, perfectly centered. There are also a number of different types of lathe chucks that can be mounted on the spindle to hold and turn work. The 3-jaw self-centering chuck can be used for most general turning operations, where round or hexagonal stock has to be held. All 3 jaws of the chuck work in unison on a scroll system to automatically center their work on the lathe axis. 3-jaw chucks come with 2 sets of jaws. The inside jaws are designed to grip on the inside diameter of a workpiece by scrolling the jaws outward. There's also a gripping surface on the innermost portion of the jaws to hold small workpieces. On this 6-inch chuck, if the workpiece has to be held on the outside, and its diameter is more than about 2.5 inches, you have to install the outside gripping jaws. When using a 3-jaw chuck, the ability to accurately center a workpiece depends entirely on the condition of the chuck itself. As the jaws and the internal scroll become worn, the accuracy of the chuck will diminish. The 4-jaw chuck is considered more accurate than the 3-jaw chuck because all jaws can be adjusted independently. This feature gives the machinist the freedom to center a workpiece to any degree of accuracy he desires. It's also more versatile because it can hold square, rectangular, or irregularly shaped objects, as well as it can round. Se fijan que con el plato de 4 garras se puede colocar todo tipo de piezas, ¿no? Esta es la que tiene es que es cuadrada, que no se podría fijar con la de 3 garras. Stock. It can also be used to hold work precisely. Aquí también, por ejemplo, este agujero es totalmente asimétrico, tiene una cierta excentricidad grande, entonces no se podría usar el plato de 3 garras para sujetar esta pieza.
Se la puede sujetar, pero esto no quedaría centrado y no podríamos hacer este trabajo. Off center, or bore holes that are not on center. The four-jaw chuck requires more effort on the part of the Aquí dice, para poner esta pieza a punto, bien centradita, nosotros necesitamos más trabajo. No es cuestión de hacerlo tan rápido como en la de 3 garras. Aquí necesitamos este comparador para ver si esta pieza que estamos poniendo ya está bien centrada o no. machinist to set up and use, but it's an extremely versatile tool. A wide variety of turning operations can be done on a faceplate. The T Y también dice, puede ser una gran variedad de trabajos en este otro plato. slots and holes on the plate surface can be used to Fíjense, este es el plato de las ranuras. Aquí hay unas ranuras en T, donde se puede colocar este perno, la cabeza del perno va por abajo. Entonces nos ayuda a fijar esta pieza, que no tiene dónde fijarse tampoco, porque aquí no podríamos, con las garras no podríamos fijarlas, ¿no? Esto es cónico, no es cónico, perdón, es como una pirámide truncada, entonces no hay dónde fijarla. Y aquí esto ya es plano, es donde está trabajando, entonces para fijarlo se utilizan estas dos piezas que hacen de fijador, la fijan la pieza al plato. clamp or bolt work directly, or to hold other setup tools like angle plates and clamping jigs. It's very important that any work installed in the lathe is able to resist the pressure of the cutting tool. Importante que la pieza esté sujetada de manera que siempre pueda resistir la fuerza que le va imponiendo la herramienta de corte. Aquí, por ejemplo, la está empujando. Para cortar esto tiene que empujarla hacia atrás, ¿no? Y claro, eso entonces esa fuerza que le está haciendo tiene que poder resistir la pieza y también los puntos, ¿no? Este es un punto giratorio. Tool. A workpiece should always be placed as deep into the jaws as possible. Entonces, para que suceda eso también, siempre debemos colocar la pieza lo más profundamente que se pueda, siempre que no interrumpa el trabajo que queremos hacer. In order to give it the most support. As a general rule, if a piece of bar stock extends out from the jaws more than 3 times its diameter, entonces aquí nos está contando la regla de los 3 diámetros. Si la parte que queda fuera del plato de una pieza se extiende más allá de los 3 diámetros, 1, 2, 3, si es más larga que esto, entonces ya mejor hay que ponerle la segunda. the free end should be given additional support. This can be done by center drilling the end of the workpiece and using a lathe center in the tailstock for support. Sujetar el lado libre, Here we're using a live center. contrapunto. Rotating live centers can handle higher RPMs for long periods of time because they're equipped with bearings that permit the centering point to rotate with the work. ¿no? Entonces mejor hacerlo así, sujetando la punta libre con el contrapunto y en lo posible con un centro vivo, rotatorio. Another option is to use a steady rest. Otra posibilidad sería usar la luneta fija, que hay que colocar encima de la bancada. Si no queda bien sujeta, es que ahí viene aquí el carro y más atrás está el contrapunto, pero si fuera una pieza muy larga que no entra todo ahí, entonces hay que sacar el contrapunto. O sea, y todo eso es tiempo. Steady rest is a work supporting device that can be clamped anywhere along the ways. It's usually used when drilling, facing, or boring operations have to be done to the end of a long shaft or part. 3 adjustable jaws on the steady rest act as bearings to hold the work on center. These jaws have to be well lubricated so that they don't mar the surface of the part or cause it to bind. A similar type of device is the follow rest. This tool is attached to the carriage and follows the cutting tool for long, accurate cuts on smaller diameter stock. The 2 adjustable jaws give support to the workpiece on the opposite side of the cut to minimize flex under the pressure of the cutting tool.
Entonces aquí se ve cómo se mueven simultáneamente las tres garras. Ya hemos visto aperturas o blandas, llave de ajuste. Al mover esta llave se gira la rosca plana y se mueve. Estas son individuales y tenemos que tener algo que nos ayude a centrar la pieza que estamos trabajando. El plato de 4 garras individuales requiere el uso de otros instrumentos para centrar la pieza. La rosca plana dentro del plato de 3 garras consigue su movimiento simultáneo. Con el plato de 4 garras individuales se consigue tornear piezas que no tienen simetría circular. En este caso, tanto como en el siguiente, se requiere utilizar contrapesos, de manera que la simetría de algunas piezas no ocasione un giro irregular en el torno. Aquí se ve que todo está más o menos simétrico, pero si no estuviera simétrico hay que usarlo. Aquí, por ejemplo, plato de ranuras. Aquí tiene más peso a este lado que a este otro lado. Que la pieza de metal viene hasta aquí, y aquí solamente casi hasta el centro. Entonces hay que compensar con 2 pesos. Y muchas veces hay que calcular a qué distancia tiene que quedar el peso. Aquí, por ejemplo, mayor peso va a ser la mitad de abajo, entonces la mitad de arriba hay que poner un contrapeso. Aquí lo que estamos poniendo además es un perfil en L o en B para poder colocar ahí la pieza. Entonces, al poner este perfil nomás, ya tenemos más peso a un lado que al otro. Entonces hay que colocar aquí el perfil, el contrapeso. Podemos trabajar la pieza entre centros. Claro, entre un centro nomás no se puede. Aquí hay que poner todavía el otro centro. Y sujetarla con este perro. O bien con este, que es un plato especialmente hecho para sujetar con un disco de arrastre, ¿no? En este caso, en toda la parte que está colocado el perro de arrastre, no podemos tornear la pieza. Entonces podemos tornear solamente hasta acá. Pero como está entre centros, después podríamos darle la vuelta y tornear lo que no hemos torneado. En esta pieza de aquí también. Solo podemos tornear la primera parte hasta la última parte, lo que está dentro del disco de arrastre. Ya no podemos tornear eso, ¿no? De repente un poquito más, pero no podemos sacarlo mucho. Entonces, en lugar de eso hay otros mecanismos. Por ejemplo, este mecanismo se llama arrastradores para tornos. Se llama. Estos son unos puntos. Los puntos hemos visto que existen los puntos fijos, cónicos, pero también existen puntos vivos. No están aquí, estaban en el video. Sí, ¿no? No lo voy a poder encontrar aquí. Entonces, un punto puede tener unos rodamientos de manera que el punto se mueva juntamente con la pieza. Entonces, aquí nos están mostrando que también existen otra clase de puntos que son puntos como con unas cuchillas, así. Entonces, en el centro tienen el punto donde se va a poner la pieza, pero a los costados tienen unas cuchillas. O sea que este tiene, sí o sí, este es un centro giratorio. La vamos a apretar a la pieza entre 2 centros iguales, de manera que estas cuchillas ayuden a sujetar a la pieza de las solicitaciones de la herramienta. Pues cuando la herramienta la apriete para cortar, estas cuchillas lo hacen, ¿no? Y todo tipo de accesorios, como con cuchillas, para que no necesitemos usar estas cosas que son los clásicos o los antiguos. Entonces, siempre que podamos apretar a la pieza, podemos trabajar así. Con la gran ventaja
de que entonces nos deja libre toda la superficie. Ya no va a haber ninguna parte que esté tapada por el perro de arrastre, ni por el disco de arrastre, nada. Aquí lo único que tenemos que poder es apretar la pieza, poder apretar la pieza por dos lados, con esas cuchillas. Entonces, estos arrastradores se incrustan en la cara lateral de la pieza y se pueden colocar tanto en el lado del plato como en el del contrapunto. Solo requieren practicar agujeros cónicos a los dos lados, como si fuéramos a trabajar entre puntos, y hacen posible eliminar el perro de arrastre, dejando libre toda la superficie de la pieza. Entonces eso es una maravilla. Además, si ya sabemos trabajar con eso, podemos hacerlo más rápido, ¿no? Porque esto no requiere tiempo. Están puestos los dos puntos a los extremos, se le ha hecho a la pieza los agujeros cónicos y ya se puede colocar. Requieren sí la aplicación de una fuerza de compresión mayor, por lo que solo deben usarse con puntos giratorios vivos. Las pinzas consiguen acortar significativamente, entonces esa sería una posibilidad, y la otra son pinzas. Consiguen acortar significativamente el tiempo de sacar y poner piezas, por lo que se suelen usar para la fabricación en serie. Sin embargo, se debe usar una pinza adecuada tanto en la forma como en el tamaño, ya que hay varias pinzas. Esta pinza es para barritas cuadradas, esta es para barras hexagonales, esta es para o pentagonales de repente, y esta es para barras redondas. Entonces, hay varias pinzas para los tres tipos de secciones y además para los tamaños. Aquí para las barras redondas, de repente hay 4 pinzas. Pequeñita, intermedia menor, intermedia mayor, grande. Entonces hay que tener juegos de pinzas para utilizar este mecanismo. Pero una vez que estamos instalados, ya no necesitamos cambiar de pinza cada rato. La pinza está cambiada para hacer las 1000 piezas que vamos a trabajar. Entonces ya es una ventaja, ¿no? Ahora, claro, hay que gastar un poco más para tener este tipo de cosas en el torno, pero si uno quiere hacer buenos trabajos, quiere hacer en poco tiempo, entonces tiene que tener todas estas cosas. Y estas pinzas, como ya dijimos, tiene la punta cónica por afuera y cortada en 3 ranuras, en 4 ranuras. Entonces, cuando nosotros apretamos el cono por atrás, hacemos que se cierren estas ranuras y que aprieten a la barra que está puesta aquí. Entonces, de esa manera, el trabajo que hay que hacer cada vez es apretar las ranuras cuando vamos a trabajar y soltarlas cuando hay que cambiar la pieza. Entonces, ¿cómo se hace eso? Ahí también ya se ha desarrollado todo. Mira, por ejemplo, esta llave que es redonda con un volantito chico que se maneja con la mano, gira y va desde atrás, desde el auxilio principal del torno, aquí adelante se le quita el plato y se pone en lugar de eso esta pieza que tiene un agujero cónico para poner ahí la pinza. Entonces, esta pieza va al encuentro de la pinza que termina en un aquí atrás tiene hilo, así. Entonces la pieza se la pone así y lo que se hace al girar es ajustar esto. Se ajusta, se jala hacia atrás la pinza y entonces queda apretada aquí, en la parte cónica. Y va apretando a la pieza. Entonces es facilísimo de trabajar. Con 2 o 3 vueltas que demos rápidamente con la mano y ya está. Las pinzas se desplazan al plato y se apretan y sueltan fácilmente desde atrás. La llave de apriete se gira rápidamente a mano. Y fuera de eso todavía hay otro que, claro, este es para ejes huecos. Para cuando tienen un agujero adentro, o sea, un agujero, los ejes, o sea que no son ejes macizos, entonces se puede usar esto que se llama un mandril. Esta pinza se llama mandril de expansión. Lleva, igual que las pinzas, lleva en la parte
Casi todo el cuerpo lleva unas ranuras, 2 ranuras, 3 ranuras, y aquí este hilo tiene la punta cónica también. Entonces, si vamos atopillando eso, se va a ir abriendo esta ranura y va a ir creciendo el diámetro y vamos a agarrar después. Fuertemente se va a agarrar la pieza. Y la pieza entonces también queda libre de trabajar en toda su extensión. Entonces, este es un mecanismo práctico. Si nosotros tenemos series huecos y vamos a hacer el trabajo muchos series huecos, entonces son muy fáciles de colocar. Pieza a mecanizar, tuerca de apriete, mandril de torneado, casquillo de supresión. Es un mandril de expansión. Se puede utilizar para tornear ejes huecos. De esa manera se puede trabajar completamente toda la superficie de la pieza. El mandril tiene un eje con rebajes que hacen innecesario el uso del perro de arrastre. Características principales del torno. Vamos a hacer 5 minutos de descanso. Entonces, las características principales del torno, los volteos. El volteo se llaman los diámetros máximos en distintos lugares, se llaman volteos. Volteo sobre bancada, volteo sobre el escote, volteo sobre el carro, volteo en luneta fija, volteo en luneta móvil y en el auxilio principal. Está. Estos son los volteos. Volteo sobre el escote, volteo sobre la bancada, volteo sobre el carro, así sucesivamente, los otros volteos que había. ¿Sí? El auxilio principal, volteo del auxilio principal es este. Volteo del auxilio principal es el diámetro que puede tener una barra que se meta por acá. En luneta fija y luneta móvil le sabe. Distancia entre puntos es la distancia, la máxima longitud que se puede tornear entre puntos. ¿No? Distancia entre puntos, la longitud máxima, si aquí ponemos un punto, aquí el otro, entonces, y el contrapunto está sacado lo máximo a la derecha que se pueda, entonces esa distancia entre puntos. Máxima longitud de la pieza que se puede tornear entre puntos. Pues ancho del escote, longitud del escote, listo. Ancho de las piezas que se pueden tornear con un diámetro mayor, ¿no? Ancho del escote, velocidades de la guía principal, entonces puede tener 18 velocidades, por ejemplo, de 20 a 3200 RPM. Nosotros el otro día calculamos, teníamos una cajita de velocidades, tenía 4×3, 12. Este tiene 18. Avances y pasos de roscas, aquí suelen tener bastantes. 80 avances longitudinales, desde la más pequeña, avance más pequeño al más grande, hasta 0,6 de vuelta, no tiene más, ¿no? El otro día vimos también, yo le había puesto algo de 1,50. Entonces, lo normal es que no tenga más de 0,6 milímetros por vuelta o 0,5. El avance transversal, en este caso son la mitad de estos para mover el torno transversalmente, de delante para atrás. Pasos Whitworth, eso para hacer hilo, 46, desde 46 hasta 3 hilos por pulgada. Eso, americano. Y métrico, ¿cuál paso? 0,375 a 5,75 milímetros el paso.
O sea, una hormiguita tiene un paso muy chiquitito de 0,3 milímetros. Paso. Entonces, ese es el tornillo que tiene muy semillita ruda. La rosca, ¿no? Y los más vastos son 5 milímetros, casi 6 milímetros. Es una rosca bastante extendida. Entonces, 40. Es de 0,77 a 5,75. Y el paso patrón hay que buscar 3/8 de pulgada. Interesante, a ver. Nos queda clarito, ¿no? ¿Qué son las características normales de los tornos? Entonces uno tiene que elegir de acuerdo a lo que quiera usar cuál va a ser sobre todo el paso, el volteo sobre bancada, la distancia entre puntas y la potencia del motor, también está aquí. Potencia del motor, por ejemplo, 5,5 CVs, 280, 220, 380, el usillo de roscar, 3/8 de pulgada, este es un torno americano. Operaciones de entorno, todos son sólidos de revolución, cuadrado, corresponde a la fabricación de superficies cilíndricas exteriores y puede llevarse a cabo, el cilindrado, perdón. Cilindrado corresponde a la fabricación de superficies cilíndricas exteriores y puede llevarse a cabo como desbaste o como afinado. Como desbaste es la eliminación del material sin prestar demasiada atención a las dimensiones finales. Puede darse en varias pasadas. Y el afinado o acabado consiste en una sola pasada, la pasada final, para afinar la superficie y dimensiones finales dentro de tolerancia. Parámetros para el cilindrado: la velocidad de giro de la pieza; 2, la velocidad de corte del material, metro por minuto, RPM, metro por minuto. Y estas dos son funciones del material de la pieza, son funciones del material de la herramienta, son funciones de la operación. Velocidad de corte, metro por minuto; profundidad de corte, milímetros. En el desbaste hay que aprovechar la máxima potencia, pero mejor no una profundidad muy grande, pero sí gran avance. En el acabado, pequeños PIA, profundidad y avance. Torneado cónico: se pueden tornear conos en el torno de diversas maneras. Una por giro del carro orientable, que es lo que veíamos nosotros. Entonces el carro orientable debe girarse en el semiángulo del cono. Si el cono es un cono de ángulo alfa, su semicono, su semiángulo, el semicono es alfa medio. Entonces el carro orientable tiene que girarse en alfa medio. Esta forma de fabricar tiene algunos inconvenientes. Por un lado, la escala de ángulo en la base del carro. ¿Cómo se hace? Esto se puede, dice, no. Entonces, por un lado, la escala de ángulos que tiene aquí abajo el entorno
sobre la base del carro orientable, no es muy buena, hasta apenas si se ven los grados enteros y apenas se ven, por lo cual su precisión será a lo sumo de medio grado y se puede decir mejorar grandemente si se dispone de un calibre de cono que se quiere fabricar y se coloca en el plato como irá la materia prima. Con ayuda de un comparador se gira el carro hasta que esté paralelo a la superficie del calibre. O sea que aquí se pone este cono, que es un cono patrón. Entonces, por ese cono patrón, pues colocamos el carro orientable, lo colocamos de manera que cuando se mueva la herramienta, al girar este tambor, se mueva paralela a esta superficie. Esa es una manera de mejorar nuestros conos, fabricados así, girando el ángulo de conicidad. Otra manera de mejorar el ángulo de conicidad es usando un calibre macho de conos. Así. Entonces, con un comparador, ¿no? Aquí se pone el comparador entre el carro orientable y es como este, digamos, pero con calibre. Entonces se pone aquí el comparador y se ve que no se mueve la aguja si están paralelos. Cuando están paralelos ya no se mueve esta aguja. Entonces lo deja ahí. Y se pueden hacer los conos con este eje, con este calibre, con el ángulo del calibre, con semiángulo de este cono. Así de manera bastante precisa. Entonces de esa manera se mejora una parte de los inconvenientes. Esto dice dos inconvenientes. Por un lado, la escala de ángulos. Entonces, la escala de ángulos la podemos mejorar si acaso tenemos un calibre macho de conos. Si no, no se puede mejorar mucho. Y el otro problema que tiene es de que se mueve a mano. O sea que no tiene automático esto. Como esto está chueco, no está paralelo al eje principal. Si estuviera paralelo al eje principal, entonces podríamos poner el automático. Pero no se puede poner el automático porque esto está en otra dirección. Si ponemos el automático, esto se mueve recto, no se mueve en ángulo. Para que se mueva en automático hay que hacerlo a mano. Muy bien, vamos a dejar aquí. Esta es una forma, estamos viendo cómo se pueden fabricar conos. Bien, hemos visto ya el primer método, el método del carro orientable. Y nos vemos hasta la próxima clase. Sermones. Adiós, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Adiós.